Un gozo saludarles, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, en la oportunidad de presentar mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de esta semana. Agradezco a Dios por la bendición, por su compañía, por su cuidado hasta este momento y porque me permite ahora, a través de estos medios, llegar hasta ustedes para compartir lo que el Señor ha deseado dejarnos en esta semana. Estamos llegando a la lección número 12 de este trimestre, un trimestre que ha sido por lo demás muy especial. Y el título de la lección de esta semana es La fe del pacto. Y va a comenzar el autor de la lección haciendo una ilustración tomada de la novela La Odisea de Homero. Allí nos va a recordar el autor la Odisea, exactamente, que Ulises, el gran guerrero, tuvo que sufrir. Ulises, después de conquistar y saquear la ciudad de Troya, va a iniciar un viaje de 10 años para regresar a su Ítaca natal. Va a durar 10 años, va a ser un viaje muy largo, porque durante todo el transcurso del viaje, Ulises va a enfrentar naufragios, motines, tormentas, monstruos y otros obstáculos que le impedían avanzar, que le impedían llegar a su meta, que le impedían llegar a donde él quería estar. Así que después de 10 años, nos dice la novela que los dioses permitieron al cansado soldado regresar. Ellos llegaron al acuerdo de que ya las pruebas habían sido suficientes como para que Ulises expiara todos sus pecados, como para que Ulises expiara todos sus errores, expiara todas sus equivocaciones. Y entonces ahora le daban la recompensa de llegar a la ciudad. El autor de la lección compara el viaje de Ulises presentado en la novela La Odisea con el viaje que nosotros emprendimos a casa. El autor dice, hemos emprendido también un largo viaje a casa, un viaje de regreso a nuestra casa, a las manos de Dios. Pero el autor va a enfatizar, y esto es clave, es importante para comprender el resto de la lección de esta semana, que la diferencia entre Ulises y nosotros, que la diferencia entre Ulises y tú y yo, es que nosotros, por más sufrimientos, por más pruebas que enfrentemos, por más desafíos que nos toque vivir, nunca podremos pagar nuestros errores. Nunca lo podremos expiar. Nunca seremos lo suficientemente dignos para heredar la tierra, para entrar en la ciudad. Si algún día llegamos a casa, si algún día llegamos al cielo, si algún día somos salvos, será simplemente, mi hermano, mi hermana, por la gracia de Dios. Será simplemente por el regalo de Dios dado a cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y por eso la primera sección de esta semana se titula Reflexiones del Calvario. Y lo primero que va a enfatizar el autor, lo primero que va a enfatizar la lección, esta primera sección, es que entre el viejo pacto y el nuevo pacto no hay ninguna diferencia. No, como lo hemos dicho en lecciones pasadas, el camino de la salvación, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, tanto en el pacto hecho en el Sinaí como en el pacto hecho en la cruz del Calvario, ambos pactos, el camino a la salvación es solo por la fe. Imagínense, si fuera por las obras, entonces Dios estaría casi que obligado a salvarnos. Dios estaría casi que obligado a conducirnos al cielo, porque estaríamos pagando nuestro boleto, estaríamos ganando nuestra salvación. Pero la salvación no la ganamos. La salvación es un regalo de Dios que aceptamos por la fe. Así que al contemplar el Calvario, al contemplar a Cristo colgado en la cruz, a rememorar esas escenas, que por cierto, tenemos una recomendación de que debiéramos meditar por lo menos 1 hora diaria en la vida de Cristo, principalmente en sus últimos momentos. Esas escenas debieran despertar en nosotros emociones tiernas, sagradas y vivas.
al mirar a Cristo entregando su vida por nosotros, debiera aflorar de nuestra boca alabanzas a Dios y al Cordero, alabanzas a Cristo Jesús. El orgullo y la estima propia, oye bien mi hermano, oye bien mi hermana, el orgullo y la estima propia no pueden florecer en un corazón que mantiene fresca las escenas del Calvario, en una mente que mantiene fresca las escenas del Calvario. ¿Sabes cuál es el problema? Particularmente lo veo de esa manera. Es que nosotros estamos acostumbrados a mirar a un Cristo de cera, a un muñeco de cera, a un muñeco pintado, a un Cristo pintado, y pensamos que el que murió allí en la cruz del Calvario fue un muñeco o una pintura. Pero qué bueno es entender, qué bueno es comprender que fue Dios hecho carne el que soportó los clavos de la cruz, que fue un ser humano, porque Cristo era 100% humano, aunque era 100% divino. Fue un ser humano el que enfrentó los escupitazos, las bofetadas, la corona de espina, que sangró y que sufrió por darnos salvación. Esas escenas, mis queridos hermanos, esas escenas, mis queridas hermanas, recordarlas, mirarlas, meditar en ellas, deben despertar en ti y en mí las más profundas emociones. La segunda sección de esta semana se va a titular El pacto y el sacrificio. Y vamos a meditar en dos versículos de la primera carta del apóstol Pedro. Primero de Pedro 1, 18 y 19. Oye bien lo que el apóstol Pedro va a decirnos. Escucha, mírala, léela en tu Biblia, lo que el apóstol Pedro nos va a decir. Sabiendo que fuiste, dice la palabra de Dios, rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin defectos. El apóstol Pedro va a sintetizar en estos dos versículos. Pero a mí me llama la atención porque es una síntesis ampliada, es una síntesis tremenda, grande. Va a sintetizar en estos dos versículos el costo de nuestra salvación. Hermano querido, hermana querida, si tú y yo hemos sido rescatados, es gracias a la sangre de Cristo Jesús. Nada te recomendaba, no había nada que me recomendara a mí. Es simplemente el sacrificio que Cristo hizo en el Calvario, lo que ha pagado tu salvación y mi salvación. Ahora bien, el apóstol Pedro va a usar una figura interesante, una expresión interesante. Ha sido rescatado, hemos sido rescatados, tú has sido rescatado, yo he sido rescatado de nuestra vana manera de vivir. Y la figura que usa el apóstol Pablo es la figura que en el tiempo antiguo existía. Él tiene en mente aquella transacción que se hacía por un esclavo. Un familiar, un pariente cercano venía y pagaba para comprar a aquel hombre y darle libertad. Ahora, yo quiero que imaginemos por un momento, mis hermanos, el agradecimiento, el gozo que aquel hombre iba a tener por ese pariente. ¿Cuánto le iba a agradecer? Le iba a servir con el corazón. Mira que Cristo te ha rescatado a ti y me ha rescatado a mí de una esclavitud aún más terrible. Y a veces no le damos importancia. A veces no meditamos en ella. A veces no procuramos servir al Señor de corazón. Se convierte como en una carga para nosotros. Ir a la iglesia, hacer obra misionera. Qué pesado. Dios te rescató de tu esclavitud, me rescató de mi esclavitud. Él está esperando una entrega completa del corazón. Porque la promesa de vida eterna, mi hermano querido, la promesa de vida eterna, mi hermana querida, es gracias a Cristo Jesús. Él reparó la brecha que el pecado abrió.
Él cerró aquella brecha que el pecado hizo y nos separó de Dios, nos volvió a unir al cielo, bendito sea Dios. Y aquí hay algo más importante, aquí hay algo aún trascendental también que tenemos que entender. ¿Por qué fue Cristo el que murió? ¿Por qué no fue un ángel? ¿Por qué no fue otro ser humano, un discípulo? Solo un Dios infinito podría pagar una deuda infinita. La deuda que contrajimos al violar la ley es una deuda infinita. Y el sacrificio de Cristo entonces resalta el valor de la ley. Si la ley se pudiera cambiar, si la ley se pudiera abolir, como dicen algunos, entonces la muerte de Cristo no habría sido necesaria. Simplemente cambiar la ley, adaptarla al pecado para que la gente viviera cómodo. Pero la muerte de Cristo resalta la ley. Y el autor usa una ilustración interesante. Él dice, imagínense que estamos en un museo donde hay una pintura carísima y uno de nuestros hijos derrama pintura sobre esa pintura, tinta sobre esa pintura. Tenemos que pagarla. Pero aunque vendamos todo lo que tenemos, se hace imposible pagar esa pintura. Algo así ocurrió a mayor escala con nuestro pecado. Era imposible pagarlo tú y yo. Todo lo pagó Cristo Jesús. La tercera sección de esta semana se ha titulado La fe de Abraham, primera parte. Y va a referirse a Génesis 15:6, donde Moisés, inspirado por Dios, dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esta es una de las declaraciones, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, más profunda de la Escritura. Ayuda a establecer la verdad básica de la religión bíblica, es decir, la justificación por la fe. Y miren que Moisés va a escribir estos siglos antes de que Pablo enfatizara la justificación por la fe. Así que allí en Génesis 15:6 vamos a encontrar que la salvación de Abraham, el hijo que recibió Abraham, no fue porque Abraham lo mereciera, no fue porque Abraham fuera excelente, es simplemente la gracia de Dios. Él le creyó y le fue contado por justicia. Y vale la pena preguntar, ¿cómo era que era justo Abraham? Ustedes recuerdan, Abraham mintió acerca de Sara. Abraham pecó al tomar a Agar por mujer. Abraham miente nuevamente más adelante. ¿Cómo es que era justo? Porque la justicia que te salva a ti, la justicia que me salva a mí, es una justicia que nos es acreditada, nos es imputada, no es nuestra, no sale de nosotros, no sale de tu comportamiento, sale es de la bondad de Dios. Y Dios entonces ha decidido salvarnos y Él espera en consecuencia que actuemos obedeciéndole a Él. La cuarta sección de esta semana, la fe de Abraham, segunda parte, y va a enfatizar el hecho de que la palabra contó, Génesis 15:6, le fue contado por justicia. En varias versiones se traduce con palabras similares. En la Nueva Versión Internacional reconoció, Dios habla hoy, lo traduce como aceptó por justicia. La Nueva Traducción Viviente la traduce como consideró como justicia. Ahora, lo que enfatiza esta lección es el regalo de la salvación. Y quiero recordar Romanos capítulo 6, verso 23. La paga del pecado es muerte. Lo que tú y yo merecemos es la muerte. Lo que tú y yo merecemos es morir por el pecado. Pero la dádiva de Cristo Jesús es vida eterna. O la dádiva de Dios, perdón, es vida eterna en Cristo Jesús. Y ese regalo, ¿quién lo pagó? Alguien tiene que pagar el regalo. ¿Quién pagó ese regalo? Lo pagó Cristo en la cruz. Y hermano, hermana,
Yo creo que el desafío de esta semana es aceptar por la fe ese pacto. Pero al aceptarlo por fe, nosotros debemos entregarnos con pasión al servicio de ese Dios, al servicio de ese Cristo que estuvo dispuesto a morir. Reflexionemos en el costo de nuestra salvación. ¿Cuánto costó que tú y yo tengamos ahora acceso al reino de los cielos? La muerte de Cristo. No la miremos como algo vano. No la miremos como algo que no vale la pena vivir. La última sección de esta semana. Descansemos en las promesas. Y inicia esta sección con una ilustración bien interesante. El autor trae a colación la historia del cardenal Bellarmino, un cardenal católico, gran apologista. Es decir, un apologista es alguien que defiende la fe. Era un gran apologista católico y se enfrentó muchas veces a la doctrina de la justificación por la fe. No la aceptaba. Ustedes saben, ellos tienden a mirar la salvación por obra, por el sacrificio humano que se hace, porque se visten así, porque hacen aquello. Pero dice el relato que cuando el cardenal estaba a punto de morir, entonces le trajeron las reliquias de la iglesia, le trajeron la parafernalia que ellos utilizan. Y el cardenal la rechazó, diciendo: creo que es más seguro confiar en los méritos de Cristo. Es triste que haya sido en el momento de la muerte. Pero saben, tu salvación y mi salvación, permíteme ser reiterativo en esto, es gracias a Cristo Jesús. Y como es gracias a Él, tenemos que entregarle nuestra vida y nuestro corazón. Tenemos que darle todo al Señor. Vamos a entregárselo. Vamos a aceptar por la fe ese pacto. Vamos a entender lo que eso significa. Y hagamos de nuestro Dios todo en nuestra vida. ¿Te parece? Si es así, Dios nos dará la victoria. Que Dios te bendiga, Dios te acompañe. Feliz y lindo repaso de lección.